La victoria final por las armas, cuando existen alternativas no violentas, no es otra cosa que la derrota del espíritu humano. Pues me siento triste que algunos quisieran volverlo trizas, pero no lo están volviendo trizas y no podrán volverlo trizas. Han intentado, pero usted vio cómo la Corte Constitucional está salvaguardando el proceso, cómo el propio Congreso de la República rechazó las objeciones del presidente y el pueblo no está permitiendo que nadie vuelva a trizas. Que está teniendo problemas, sí, pero son los problemas normales de un proceso de paz. Si usted va a cualquier proceso que se ha negociado a través de la historia reciente del mundo, todos tienen dificultades del posconflicto, porque la reconciliación no es fácil, eso toma tiempo, pero el proceso, si usted lo compara con los otros procesos, la parte fundamental ya se cumplió. Ya la guerrilla entregó sus armas, ya la guerrilla está convertida en un partido político, ya están participando en el Congreso, ya se están reintegrando a la vida civil. De manera que los que quieren volverlo trizas, pues no van a tener la posibilidad de lograr su objetivo. Expresidente, hace unas semanas se conoció una reunión entre congresistas y el embajador norteamericano Kevin Whitaker, en donde algunos congresistas, o específicamente uno, señaló que supuestamente el embajador dijo que Santos, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, así lo publica el diario El Espectador, que ustedes los habían engañado con el tema de la extradición y del narcotráfico. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Que yo le pregunté al embajador y el embajador me dijo que eso no era cierto. Inclusive tuve una reunión con el secretario de Estado, le conté antes de mi conversación con el embajador, porque me lo encontré en Boston, me dijo, no puede ser. ¿Quién nos engañó si ahí está todo escrito? Y yo tenía un delegado que me informaba detalle por detalle todos los días. Entonces, ¿quién pudo haber engañado al presidente de Estados Unidos? Y el embajador me dijo que eso no era cierto. Pero entonces la versión de los congresistas sería pues mañana. Yo creo que puede ser la versión de algunos congresistas que, como están diciendo que la paz de Santos no existe, que la paz de Santos fracasó, pues es ese tipo de posverdades que están diciendo, ve, tan es así que el embajador nos dijo que Santos había engañado al presidente de Estados Unidos. Eso es parte de esas mentiras que se han construido alrededor de este proceso, que esta es muy pequeña frente a la cantidad de mentiras que se han dicho desde que el proceso se inició. ¿Por qué usted logró entender a las FARC si no ha sido el único presidente que intentó dialogar y establecer un proceso de paz? Lo intentó Belisario Betancur, lo intentó Andrés Pastrana y lo intentó el mismo Álvaro Uribe. ¿Pero por qué usted lo logra? Yo me puse a estudiar los procesos exitosos y los que no fueron exitosos en los últimos tiempos en el mundo entero, y también a estudiar por qué fracasaron los procesos que mis antecesores iniciaron. Y fui recogiendo las lecciones positivas y negativas y creando las condiciones que yo pensaba que eran necesarias para un proceso exitoso, en la parte militar, en la parte de confianza, en la parte del apoyo regional. Ningún conflicto en el día de hoy, en el mundo actual, una guerra asimétrica como la que tenía Colombia, puede ser resuelta a través de una negociación, por ejemplo, si no hay apoyo de la región, de los vecinos. Y yo sabía eso y por eso, por ejemplo, hice las paces con Chávez, con quien yo tenía una relación muy, muy mala. Pero de hecho, digamos, usted cuando era ministro le dio duro a las FARC. Yo me acuerdo que el 1 de marzo de 2008 fue el operativo de Raúl Reyes, por ejemplo, que eso fue una crisis de alguna manera mediática, institucional. ¿Cómo logra Juan Manuel Santos a convertirse, digamos, en un enemigo acérrimo de las FARC, pero digamos no ahora en el amigo como algunas veces tratan de venderlo, pero sí, digamos, en el presidente que crea todo el marco jurídico para que ellos entreguen las armas? Primero uno hace la paz con los enemigos, no con los amigos. Y las FARC nunca fueron mis amigos, fueron mis enemigos, mis adversarios. Pero uno hace la paz con los adversarios. Pero uno también tiene que entenderlos y ponerse en los zapatos de ellos.
eso que llaman empatía. Uno tiene que tener empatía con la persona con la que se sienta a negociar la paz. Y yo entendía exactamente lo que las FARC querían dignidad, no iban a entregar las armas en una forma indigna, y una serie de aspectos que son importantes de tener en cuenta en una negociación tan compleja como la que tuvimos. Cuando uno lee su libro, queda la sensación de que usted se sentía destinado a hacer la paz en Colombia. No, lo que sí tenía muy claro es que yo quería hacer la paz. No estaba destinado a hacerla porque nadie puede ser tan pretencioso como para decir yo estaba destinado para hacer esto o aquello. Pero sí me propuse buscar la paz porque me di cuenta que eso era lo que el país necesitaba. El país no podía continuar una guerra que ya llevaba 50 años y donde estábamos los colombianos perdiendo algo fundamental en el ser humano, que es la capacidad de sentir compasión. Usted es periodista, yo fui periodista, y mire lo que estaba pasando. Ya las masacres que no eran de más de X número de personas dejaban de ser noticia de primera página, ni noticia de abrir los noticieros. Eso es que va uno perdiendo la sensibilidad de lo que es una guerra de tanto tiempo. Por eso yo sí me propuse como proyecto de vida sacar la paz adelante. Otra anécdota del libro es que cuando usted era ministro de Defensa, usted encontró que había una política de conteo de cuerpos. ¿Cómo se evita o cómo se puede, digamos, erradicar esa práctica en las fuerzas militares? Pues la erradicamos de varias formas. Primero, yo hice un discurso en la escuela de suboficiales del ejército, donde les dije a todos los soldados de la patria, oficiales, suboficiales y soldados, que la doctrina militar a partir de ese momento cambiaba radicalmente, que nadie iba a ser medido por el número de cadáveres, sino por el número de desmovilizados. Les expliqué que los desmovilizados eran, dentro de esta guerra que estábamos librando, mucho más efectivos por varias razones. Primero, el desmovilizado trae información. Segundo, el muerto es una víctima, eso genera solidaridad. El desmovilizado genera confusión. ¿Por qué se están yendo? ¿Por qué se están entregando? ¿Por qué se están desmovilizando? Pero más importante aún, se salva una vida. Entonces les dije, yo los voy a medir por el número de desmovilizados, luego por el número de capturados y solamente, de tercero, por el número de gente que han dado de baja cuando sea necesario, porque en una guerra, infortunadamente, también hay muertos. Y eso cambió totalmente las cifras de muertes y de desmovilizados. Se disparó. ¿Usted se acuerda de una campaña que hicimos que se llamaba Ríos de Luz? Unos bombillitos que pusimos en los ríos con los mensajes de los papás y las mamás de los guerrilleros diciéndole, por favor, devuélvanse a sus casas, a sus hogares. Eso tuvo una repercusión enorme. Después los propios comandantes de la guerrilla me dijeron, usted no imagina lo que eso generó dentro de las tropas de ellos, pues dentro de sus guerrillerada, como le dicen. Lo otro es que quisimos también humanizar la guerra. Entonces yo les dije, no vamos a considerar a los guerrilleros enemigos, eso me lo dijo un general de la República, el general Valencia Tovar, sino adversarios, porque a los enemigos se destruyen, los adversarios no les gana, no los destruye, porque al fin y al cabo vamos a tener que vivir todos bajo una misma nación, somos hijos de una misma nación. Eso les dije a los soldados y después les dije, ellos son seres humanos, es muy importante que los traten como seres humanos. Y al final de mi presidencia, yo me sentí muy orgulloso cuando muchos de los generales, oficiales y suboficiales me decían, tuvimos un combate, hay 15 guerrilleros heridos, ya están en el hospital, y tuvimos 3 o 4 bajas, pero estaban pendientes de eso. Eso también fue producto de una pedagogía que hicimos con la ayuda del ejército británico, brigada por brigada, división por división, sobre la importancia de respetar los derechos humanos de las comunidades y de inclusive los propios guerrilleros. Y eso fue cambiando la mentalidad de las fuerzas militares y por eso las fuerzas militares hoy en día son muy diferentes y es cierto que yo entregué un ejército muy diferente
al que yo recibí, pero un ejército mucho mejor y mucho más efectivo. Pero precisamente ahí entraría a contrapreguntar qué opinión le merece las revelaciones del New York Times, que incluso hoy hace un editorial diciendo están desestabilizando la paz. Pues me parece terrible que estén volviendo a la práctica de exigir muertos. Eso es el peor de todos los caminos, porque eso lo que lleva es a los falsos positivos y son incentivos muy perversos. Yo por eso me alegro mucho que hayan recapitulado y hayan suspendido esa orden o esa consigna, porque lo que hemos logrado en el ejército, un ejército que después en el mundo entero lo estaban reclamando para hacer, y lo siguen reclamando para ser parte de los cuerpos de paz de las Naciones Unidas en los diferentes países, porque es un ejército que terminó, y eso es lo que a mí más me produce satisfacción, cuidando a los propios guerrilleros, y los guerrilleros dejándose cuidar y exigiendo que fuera el ejército o la policía colombiana, no los cascos azules, nada, sino que el ejército y policía fueran los que cuidaran su seguridad. Esa es la demostración del cambio que hubo. Es decir que Iván Márquez en esa carta que dice que se arrepienten de entregar las armas está equivocado. Está totalmente equivocado. En eso yo además quiero hacerle un reconocimiento a Timochenko. Esa carta me pareció una carta valiente, pero sobre todo muy acertada. Expresidente, otra anécdota que usted cuenta en el libro es sobre José Obdulio Gaviria, a quien pues usted cuenta que le pidió interceptar las comunicaciones de Piedad Córdoba, pero ese testimonio es el mismo que dio, por ejemplo, el general Naranjo en la Embajada de Estados Unidos en un Wikileaks y también Andrés Peñate. Es decir, usted no es el único, digamos, líder que dice que José Obdulio Gaviria estaría detrás de las chuzadas del DAS. Si usted asegura eso y existen estos dos testimonios, ¿usted por qué no lo denunció si finalmente Piedad Córdoba fue víctima del DAS? Yo, cuando José Obdulio me llamó y me pidió eso, le dije, mire, tenga la absoluta seguridad que eso no lo voy a hacer, y no lo haré nunca, y nunca me haga una llamada de esta naturaleza. Y eso, entre otros muchos episodios, fue lo que el Sanedrín del gobierno anterior, pues yo no era parte del Sanedrín y me veían con cierta prevención, pero no me parecía que eso ameritara una denuncia, sino yo era el ministro de la Defensa, yo le decía al señor consejero, porque él era consejero de la presidencia, que olvídese que yo voy a hacer eso. Pero digamos, usted mismo incluso como presidente ofreció excusas en nombre del Estado por diferentes víctimas de otros hechos. ¿Usted sí reconoce a Piedad Córdoba como víctima de las chuzadas del DAS? Pues yo creo que sí, claro que la reconozco como víctima de las chuzadas del DAS, porque posiblemente yo dije que no, pero el DAS debió decir que sí. Expresidente, ¿por qué usted como presidente no firmó la ley estatutaria? Eso yo no lo entiendo, por ejemplo. ¿Por qué usted no la dejó firmada? Porque de alguna manera eso podría ser como un harakiri, porque llega el nuevo gobierno y de alguna manera le pone un palo en la rueda. Porque la Corte Constitucional no me la entregó para firmarla. Ellos se demoraron más de la cuenta en el estudio de esa ley, que era un estudio muy complejo. Yo les pedí en todas las formas que yo quería firmar esa ley y no se pudo. Pero esa ley quedará lista y no tengo ninguna duda de que esa ley la va a aplicar la JEP como procedimiento para aplicar su justicia. ¿Cómo la Jurisdicción Especial para la Paz le corresponde al derecho a las víctimas de saber la verdad y la no repetición? Pues mire, esta es la primera vez que los derechos de las víctimas se tienen en cuenta en un acuerdo de paz. Nunca antes, en ningún acuerdo que se ha negociado en la historia, esos derechos de las víctimas han sido defendidos o garantizados. O sea, nosotros estamos en cierta forma haciendo camino al andar. Estamos sentando precedente. Primer acuerdo en la historia que se negocia bajo el paraguas del Estatuto de Roma, que se acordó entre los países para precisamente facilitar los acuerdos de paz. Por eso se llama justicia transicional, que es algo que ha sido difícil que mucha gente entienda. La justicia transicional es diferente a la justicia a la cual usted y yo estamos acostumbrados de meter a
a la gente a la cárcel con barrotes y pijama rayas. Esta es otra justicia restaurativa de los derechos de las víctimas. Y la JEP está diseñada para eso, para que los derechos de las víctimas, en la medida de lo posible, porque, ojo, son más de 8 millones de víctimas, no se podrán reparar todas las víctimas. Entonces ahí hay que ser también selectivos. No se va a saber la verdad de todo el proceso, es imposible. La verdad de una guerra de 54 años, la Comisión de la Verdad tendrá que ser selectiva, coger algunos episodios simbólicos llenos de esa verdad que fue la guerra, ese sufrimiento, y convertirlo en la verdad de la Comisión de la Verdad. Presidente, la Fundación Kroc de Notre Dame hizo este recuadro, es una investigación que habla del estado de la implementación de los 6 puntos del acuerdo de paz. Entonces, por ejemplo, dice reforma integral 2%, participación política 13%, fin del conflicto 44%, solución al problema de drogas 2%, acuerdo de víctimas 11%, implementación, verificación y refrendación 54%. ¿Cree usted que le faltó blindar aún más alguno de estos puntos? Esa misma fundación es la que dice que el acuerdo de paz en Colombia es el acuerdo que más rápido avanzó en los aspectos fundamentales. Ahí se cumplió el 100% en la entrega de armas. El tiempo más corto, menos de un año para entregar todas las armas, el número de armas más grande por guerrillero en la historia de los acuerdos de paz. Todo lo que se hizo, lo básico de un acuerdo, ya se hizo. Lo que pasa es que hay otros puntos del acuerdo que están para lograrse en 15 años. Y por eso, por ejemplo, el New York Times dice que dónde están los hospitales y dónde están las carreteras que se prometieron. Pues esos hospitales, esas carreteras deben ser producto de los planes de desarrollo que se acordaron, debían ser consultados con las comunidades durante los primeros 2 años, es decir, el año 17 y el año 18, y solamente hasta el año 2019, o sea, este año comienza la ejecución de esos planes que tienen 15 años para cumplirse. Por eso el instituto además es consciente de eso. Una vez que me senté hace unas semanas con ellos, les dije, hay que diferenciar en lo que es de largo plazo y lo que es de corto plazo, porque lo que es de corto plazo, y ellos lo reconocen, ahí se ha cumplido la mayor parte de los puntos. A la fecha, ¿cuáles son los buenos resultados del proceso de paz? Pues que la cantidad de víctimas que nos hemos evitado, el pabellón de soldados heridos en combate, el hospital militar que visitábamos con mi señora frecuentemente, eso era lleno de soldados heridos en combate, hoy está desocupado. La cantidad de sitios donde usted puede ir, donde antes no podía ir. El mundo entero está mirando el proceso de paz. Mire, yo acabo de llegar, estaba en Asia Central, en Kazajistán. El acuerdo de paz y Colombia de moda, que no solamente por el acuerdo de paz, sino por los objetivos de desarrollo sostenible que los propuso Colombia y se convirtieron en agenda del mundo. La señora directora del Fondo Monetario Internacional diciéndole a toda la Asia Central el ejemplo de Colombia en el manejo de la baja del precio del petróleo y de la economía. Después me fui a Etiopía y en un campo de refugiados, en Etiopía, refugiados de la guerra de Sudán del Sur. Allá, los refugiados hablándome del proceso de paz colombiano. El prestigio del proceso y el prestigio de Colombia por el proceso es enorme. Y aquí en Colombia, pues lo que tenemos que hacer es seguir perseverando y sacarlo adelante. Pero porque en Colombia no, digamos que no queda como tan claro. Porque siempre hay un rezago en el tiempo de que la gente entienda que esto era lo mejor. No es perfecto, el proceso de paz no puede ser perfecto por definición, es una negociación entre seres humanos, y todos los seres humanos somos imperfectos, de cómo terminar una guerra donde se han cometido las peores atrocidades. Y estábamos además haciendo camino al andar, no teníamos ningún parámetro, nosotros nos inventamos esa justicia transicional. Primera vez además, que eso es algo que el mundo admira, que las dos partes se sientan a negociar una justicia
y se comprometen a someterse a ella como se están sometiendo. Es que ya los guerrilleros están asistiendo a la JEP y los militares están asistiendo a la JEP. Eso es un logro excepcional, que no todos, bueno, es que no se puede ser perfecto en un proceso de paz como este. ¿Cómo usted como presidente recibía toda la crítica en torno al proceso de paz? Todo proceso de paz tiene enemigos de un lado y del otro, porque la paz, al fin y al cabo, es una decisión de dónde traza uno la raya entre justicia y paz. Siempre habrá unos que quieren más justicia, y aquí lo estamos viendo, cómo es posible que la guerrilla no vaya 40 años a la cárcel antes de hacer política, y otros que quieren más paz. A la guerrilla no le pueden exigir que haga esto o aquello. Entonces siempre habrá detractores de lado y lado. Lo importante es buscar ese equilibrio, tener algo que sea sensato, que logre la paz y después luchar para que eso se implemente. ¿Pero no cree que le faltó un poco más de pedagogía al acuerdo? Retrospectivamente hablando, sí. Yo creo que le faltó pedagogía, aunque es muy difícil hacer pedagogía durante el proceso, porque el proceso va cambiando, va evolucionando y no es conveniente para una negociación como esta de estar explicando los detalles de lo que uno está negociando. Por eso fue que decidimos aplicarle el esquema de nada está negociado hasta que todo esté negociado. Yo uso el símil del artista que está pintando su obra de arte. A él no le gusta que el comprador futuro vaya en la mitad de la obra y la vea, porque generalmente, como no está completa, no es atractiva. Lo mismo le pasa a un proceso de paz. Y ya cuando terminamos, pues el tiempo fue muy corto, y lo que sí subestimé mucho fue el poder de las mentiras y de las llamadas posverdades que le hicieron mucho daño al proceso. Ya para terminar, expresidente Santos, cuando usted fue elegido, usted viajó con Patricia Lara, la invitó a un viaje, si mi memoria no me falla, a Brasil, y ella lo ubicaba a usted, o incluso en esa crónica quedó como que usted iba a quedar como traidor a su clase. ¿Hoy en día usted se siente como un traidor a su clase? No, lo que yo le dije a Patricia era que me acababa de leer un libro, o que me había leído un libro que se llamaba Traidor a su clase, sobre el presidente Roosevelt. Y yo le dije a Patricia, yo creo que voy a terminar como terminó Roosevelt. Mi clase me va a considerar traidor, porque yo sabía que tenía que aprobar unas políticas muy de avanzada. Por ejemplo, convertí la salud en derecho fundamental. Eso fue muy importante para acabar con ese carrusel de la muerte que usted sabe que causó muchísimas muertes por falta de compasión con los ciudadanos colombianos por parte del Estado. Hice de la educación una educación gratuita del grado 0 al grado 11. Creo que eso es algo muy importante para los colombianos. Toda la parte tributaria que ayudó mucho a reducir, no lo suficiente, porque falta mucho, las desigualdades. Fuimos el país en los años de mi gobierno que más redujo desigualdades en toda América Latina. Sacamos 3,5 millones de pobres de la pobreza, le dimos acceso a agua potable y saneamiento básico a más de 8 millones de colombianos. Todo eso pues, creo que es parte de un legado en donde la traición a la clase es que es una forma irónica de decir ese poder concentrado en un núcleo se repartió, se democratizó, y creo que sobre todo la economía en ese sentido avanzó mucho. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.
Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.